Pena de muerte a quien no llegue a viejo, decía mi abuelo, y decía bien, pero hay muchas formas de envejecer. Si se envejece bien, se deviene un clásico, nos dice Tanya Huntington. Si se envejece mal, no se es digno ni de las mesas de saldos. En todo caso, nos recuerda Hernán Bravo Varela, la vejez es no solo un tema literario, es un tema incluso poético. Poeta de la vejez es ahora Hugo Gutiérrez Vega y se siente particularmente bien en esa etapa de su vida y su carrera. La vejez de Borges es lo que compartió con él María Kodama, su viuda, pero también la custodia de su legado literario. En nuestro texto gestual, Sofía Álvarez y Héctor Bonilla, pareja en la vida real, devienen Los dos viejos pánicos de Virgilio Piñeyra. Nuestro lector invitado es Francisco Sabín, quien ya tiene algún kilometraje acumulado en la música. Y en nuestra pieza final, Abraham Cruz Villegas parte de un texto de Dino Buzzati para arrojar todo lo viejo a la basura. Este es el letrero, cada vez más cerca de la muerte. ¿Joserra? Hernancito, ¿Qué te pasó? me puse a leer todos los libros del sexto piso y vi el viejazo. Pues sí, pero es que te ves muy acabado. Oh, ya ni me digas. Ay, Dios, ¿puedo hacer algo por ti? ¿Por qué no me llevas al solecito? Pero antes, a ver a Tanya Huntington para recordar los viejos tiempos. Pues bueno, sí, te llevo, ándale, pues. Vamos. ¡Arre! ¡Arre! Es sabido que los clásicos envejecen mejor que sus autores. Entre las reediciones y un buen papel de algodón, una obra puede mantenerse más o menos íntegra durante muchos siglos, aunque nuestra manera de leerla cambie drásticamente de una generación a otra. Se nos ha olvidado quién era Homero, pero su Ulises sigue cumpliendo con la misma Odisea, resucitada constantemente por los ojos de más lectores de lo que había griegos en el mundo antiguo. Y si hacemos arqueología literaria, ¿qué encontramos? Increíbles muestras del aguante tenaz de las letras, que perduran más tiempo que la mayoría de los efectos humanos. Porque antes de la tipografía, había incunables iluminados a mano sobre vellocino, y antes que eso, había rollos de pergamino y códices de amate, y antes de eso, había runas talladas en pedazos de barro o bloques de piedra, todo lo cual se mantiene mejor que un software versión 14.2.2 que aguanta apenas un lustro antes de volverse indescifrable. Los autores de los clásicos son nuestros viejos sabios, a quienes haríamos bien en escuchar. Siguen contándonos no solo sus grandes mitos, sino también sobre asuntos tan diversos como qué comían los mexicas durante los 3 largos años en que Tenochtitlán fue sitiada por los españoles. Su magra dieta incluía lagartijas, golondrinas, la envoltura de las mazorcas, lirios acuáticos y hasta relleno de construcción. O cómo una señora romana se las arreglaba para mandar mensajes a su amante, aun cuando estaba siendo vigilada por un marido celoso, escribiendo sobre la espalda de su sirvienta antes de que saliera a cumplir con sus diligencias. O el hecho de que los hijos adolescentes de los egipcios de hace 5000 años no querían dedicarse a nada más que traer el pelo largo y tomar cerveza y tocar música con sus amigos. Bueno, algunas cosas no cambian. Ay, qué bella escena. Joserra en su vejez prematura dándole de comer a los pichones. ¡Ay, salió bueno este veneno!
Joserra, estás matando a los pichones. Mira, los estás envenenando. Son aves sucias, malas, tienen alma de editor. No, ¿sabes qué? Mejor te voy a llevar a ver la pieza final con Abraham Cruz Villegas, ¿eh? Sí. Oye, me llamo Abraham Cruz Villegas, soy escultor. Crecí aprendiendo que el arte no es nada más una forma, sino también es una forma de pensar. Entonces, junto con otros compañeros, otros artistas de mi generación, empezamos a hacer un arte que pues se tiene que llamar, en mi caso, lo que hago, le tenemos que decir de una manera, yo le llamo escultura, pero en realidad no es una escultura tradicional. Es una cosa que hago con cosas y no hay una transformación, vamos a decir, de un modo tradicional o académico. Me invitaron del programa El Letrero a colaborar con una obra relacionada o que tuviera como punto de partida el fragmento de un texto de Dino Buzzati en el que describe como un paisaje desastroso. Es la descripción de muchos objetos después de un cataclismo o una situación desastrosa. En el caso de este texto de Buzzati me gusta mucho porque yo creo que, vamos a decir, se relaciona en cierta manera por la descripción de los objetos en un lugar. Y yo, para hacer mi obra, normalmente uso objetos que otras personas descartan. Entonces yo siento que los objetos que están descritos en el texto de Buzzati parece como una especie de catálogo de materiales que yo podría usar para una obra. Entonces, en el caso de esta obra que voy a compartir con el programa El Letrero, pues es un poco recuperar, vamos a decir, ese paisaje, digamos, para construir un apilamiento o un amontonamiento de objetos con la voluntad de que sea una obra de arte. No sé si sea exitoso o no, pero esa es la intención. Los dos viejos se contemplaron con ojos de experto, adoptando la actitud que suelen tomar las personas mayores al examinar los fenómenos corporales, con mucha atención, fijándose en lo esencial, en los últimos indicios de vida, en los rescoldos de las ganas de vivir que todavía se reflejaban en sus rostros y en sus posturas. No, dijo Conrad con seriedad, no nos hemos vuelto más jóvenes. ¿Dónde estará Hernancito? Y es la hora de que me cambie el pañal. Se ha de ver entretenido en la entrevista con María Kodama. María, yo no diría que usted tuvo una relación con Jorge Luis Borges. Diría que tuvo muchas relaciones con Jorge Luis Borges. Fue usted su colega, fue usted, es muy cursi decirlo y se ha dicho demasiadas veces, pero en efecto, sus ojos, él había perdido la vista o iba perdiendo la vista conforme estaba con usted, fue su amanuense, fue su esposa, fue muchas cosas en la vida de Borges. Y me gustaría explorarlas casi todas, si me lo permite. Y me gustaría empezar por la parte del amanuense, porque me parece que debe ser un proceso complicado escribir dictando. Me parece que eso debe de colorar la literatura de un escritor de una cierta manera. ¿Era distinto el Borges escrito directamente al Borges dictado? Borges ya tenía ese hábito cuando yo lo conocí. Borges escribió, podía escribir, podía ver para escribir, y hasta los años 50. Y él mismo, en el poema de los dones, cuando lo nombran director de la Biblioteca Nacional, que es en el 55 creo, ya no podía leer ni escribir.
Entonces, a partir de ese momento, él dicta. Pero ya antes de esa época, muchas cosas se las dictaba a su madre, porque él ya veía con bastante dificultad. Entonces ya era para él como el hábito de dictar, ¿no? ¿Cómo dictaba Borges? Es decir, ¿la frase salía tal cual o la frase iba saliendo a trompicones? No, la frase salía tal cual, porque él cuando dictaba ya lo había elaborado, digamos, borradores mentales de eso. Al no ver, él se pasaba mucho tiempo pensando y repensando, y como tenía una memoria impresionante, entonces podía ir recordando incluso las distintas versiones que mentalmente había hecho. ¿Esos borradores los elaboraba en silencio? Sí, en general sí. Y después ya cuando dictaba era práctica, para mí era el texto ya hecho, para él no. Borges es una figura literaria muy imponente. Lo que he visto de las pocas apariciones televisivas a las que he podido acceder, etcétera, también parece un conversador imponente, un interlocutor imponente. Sí. ¿Era imponente en la intimidad también? Imponente, no sé si sería eso, porque él podía ser imponente para el otro, pero él no lo era. Quiero decir, era una persona muy sencilla, que hablaba de una manera, digamos, muy clara, y que nunca era como una persona que entraba a un lugar así como nosotros decimos, llevándose al mundo por delante. Todo lo contrario, ¿no? Él era una persona más bien, él era tímido, y era una persona más bien introvertida, de modo que no sé, en mi experiencia ahora era imponente cuando él comenzaba a desplegar su conocimiento. Ahí el otro lógicamente sentía todo eso que no sintió o que no sentía al conocerlo y al hablar con él, digamos, normalmente. ¿Qué tanto la acercó y qué tanto la alejó de su propio ejercicio literario la relación con Borges? No, yo supongo que yo lo tuve desde muy chica y yo escribo porque me da un enorme placer, me divierto muchísimo. Yo no sé si me alejó ni me acercó, seguí haciendo mi vida y seguí, mis estudios, escribo cuando quiero, como puedo y eso me divierte, está bien. Y nunca quise publicar en vida de Borges porque él quería hacer el prólogo y yo sabía lo que eran los prólogos que hacía Borges y yo no tenía interés de tener ese tipo de prólogo. Gran parte de su vida, cuando menos de su vida pública, está consagrada a Borges. Si no a Borges al hombre, eso no lo sé, sin duda a Borges el escritor. ¿Eso lo hace tenerlo cerca o a veces la agobia? A veces hay demasiado Borges en su vida. No, a mí me encanta porque yo digo siempre que se ha establecido una especie de milagro secreto, es decir, entre todos ustedes, entre todos los fans de Borges, ¿no es cierto? Y las instituciones, las cosas, y por otra parte, de mi parte también, organizando cosas en torno a él, siempre hablando, siempre haciendo algo que tenga que ver con su obra, que es fascinante. Entonces, yo creo que el milagro secreto está en que yo siento que aunque ha partido, está casi físicamente. Entonces eso es muy lindo y es algo que logramos entre todos. ¿Ya me escuchas? Sí, Que si ya terminaste tu reportaje. claro, pero no me grites. A cambio de la música gratuita, del servicio de correo electrónico, cedo todos los días el derecho a que un cerebro digital analice mi gusto. La idea es crear precisamente un motor del gusto, una máquina capaz de ofrecernos precisamente lo que queremos con base a lo que hemos querido. Y por eso se equivoca el proyecto del genoma musical. El robot del gusto no entiende que cierta película me gustó porque durante la proyección en un cine irrecuperable besé a mi primera novia. No tiene cómo saber que cierta canción es para mí el One Hit Wonder del grupo que la canta y entonces el resto de sus desastres me la sudan. Con los libros puede pasar lo mismo. Hay algunos que solo pueden emocionar acompañados de su circunstancia. No puedo ni siquiera imaginarme el regreso a las venturas de mi infancia, a Emilio Salgari o a Isaac Asimov, por no mencionar los infinitos libros de arqueología mexicana.
¿Acaso solo resultarían mejores que los que en la adolescencia me ayudaron a intuir mundos éticos, eróticos y políticos? He regalado todos mis libros de Hermann Hesse, he cambiado todo lo que leí de Sartre y todo lo que iba a leer de Sartre por un poemario flaquito de Antonio Gamoneda. Veo unos novios comprando con estrépito a Henry Miller y a pesar de lo que dice la gran editora Mariana Cortina, solo puedo gozar imaginándolos leyendo como se lee a los 20 años. Creo que envejecen mal todos los libros cuyo valor radica en un solo descubrimiento. Pienso en el deslumbramiento oral del vocabulario de los personajes de la onda, o en la sorpresa que causa el final de una novela detectivesca. Pero ¿quién va a releer un libro de Agatha Christie? ¿O un chiste? Por más gozoso que resulte la primera vez. Todos recordamos La ley de Herodes de Jorge Ibargüengoitia, pero nadie vuelve a leerlo. Lo que peor envejece de todo es el tabú, la literatura que tiene como mérito la transgresión. Si uno logra cierto grado de franqueza con un profesor de literatura, se entera de que las listas de lectura de los cursos se componen más o menos en partes iguales de títulos fundamentales para la formación de los alumnos, otros que nunca ha leído y tiene curiosidad de leer, y finalmente un tercer grupo de libros que desea releer. Así es como me hallé leyendo a Sade casi a los 40 años. Es aburridísimo. No sé si es peor filósofo o pornógrafo. Ahora, si esto ha puesto triste a alguno, mire las fotos de su ropa de hace 10 o 20 años, o trate de ver un programa de televisión antiguo. Por lo menos los libros no envejecen tan mal. Son un recordatorio menos escandaloso del gusto horrible que alguna vez nos atravesó y seguramente nos ha dejado recónditamente marcados para siempre. Y hay además libros que envejecen espléndidamente. Bueno, lo que voy a hacer es reunir el material que voy a usar en esta obra y voy a tratar de improvisar un poco con los materiales para hacer una construcción. Entonces, pues voy a empezar. Entonces ahora estoy reuniendo algunos materiales y los voy a empezar a organizar sin pensar mucho en el resultado, sino más bien como en descubrir cuáles son las cualidades de los materiales, cómo se relacionan entre ellos y qué puede significar el conjunto. Acá tengo un pedazo de banqueta, por ejemplo, que se trozó, digamos, naturalmente, es decir, la vida del objeto está afectada por la naturaleza. La botó la raíz de una jacaranda aquí afuera de mi taller. Tengo acá, esto es madera de mango, del árbol del mango que traje de Guerrero. Y también tiene algo interesante porque tiene no solo una textura y un peso y una densidad, sino que también tiene un olor. Tiene una cercanía que nos recuerda al gusto, por ejemplo, el olfato. Las esculturas que hago también apelan mucho al tacto y a veces también al olfato. Voy a usar estos pedazos de madera también. Voy a tratar de hacer una acumulación. A mí me gusta mucho el equilibrio, pero creo que me gusta más el desequilibrio. Tal vez ponga por acá algo, pero bueno, por ahí va más o menos. Ay, ¿qué? ¿No quieres ver la instantánea con Hugo Gutiérrez Vega?
No, no es eso. La incontinencia. Ay, no, Joserra, otra vez, no. Yo te tengo que limpiar. Ush. Mi nombre es Hugo Gutiérrez Vega, soy escritor, trato de escribir poesía y ensayo, soy periodista y dirijo el suplemento cultural del periódico La Jornada semanal. Yo empecé a leer muy niño, fue una obsesión la lectura, y hubo un momento en que después de leer Marinero en Tierra, el libro de Rafael Alberti, a quien conocí muchos años más tarde y fue como mi hermano mayor, como mi padre literario, escribí unos poemas de alguna manera basados, inspirados o plagiados del libro de Alberti. No era un plagio siniestro, pero había mucho de plagio y Rafael Alberti más tarde me perdonó el plagio. Mi primer crítico fue Rafael Alberti. Rafael leyó mi primer libro, Buscado Amor, me sugirió quitar algunos poemas, meter otros, me hizo correcciones atinadísimas. Leo primero mis textos y después se los doy a leer. Últimamente ya no tengo a quien dárselos a leer. Se me han muerto todos. Encuentro un placer culpable en la lectura de lo erótico, un placer al que no puedo y no debo renunciar, a pesar de que la edad me indica que debo hacerlo. Aunque mi obra se escribió en los países en los que viví, y viví en muchos países por muchos años, siempre está presente México, sobre todo en un largo poema que se llama México Charentón, en donde el país está ubicado en el manicomio del Marqués de Sade. Y el México actual tiene mucho del manicomio del Marqués de Sade. De repente escribe uno para servir a los compañeros de su tiempo histórico, para dar testimonio de determinado momento de la humanidad. Entonces, por un lado, sí hay en la autobiografía, pero por el otro lado, esa autobiografía poco a poco se va convirtiendo en la autobiografía de todos. Todo es uno es todo, cada uno es todo este mundo y el mundo es un lugar desconocido. Mi ciudad imposible es una ciudad real, pero a la que he dotado de toda clase de gracias y de bellezas. Es lo que llamaba Monsiváis la Acrópolis rodeada de la colonia Narvarte. Atenas, una ciudad destruida muchas veces y que objetivamente no es bella, aunque las ruinas resplandezcan. La experiencia es sospechosa, no hay que creer tanto en ella. Pero en lo que uno lee sí hay que creer. Me gusta más leer que escribir. Me entretiene más leer que escribir. Escribir a veces es un trabajo difícil, a veces es doloroso, a veces es sacrificado. Yo que fui actor de teatro tantos años y que inclusive fui director en la época en que era menos inteligente, cuando me volví ligeramente inteligente me dediqué a la actuación. Intenté escribir teatro, no lo logré. Entonces estas son mis asignaturas pendientes. El fondo exige determinada forma y eso hace que las dos se unan y traten de funcionar armoniosamente. Escribo contra lo que Baudelaire llamaba el demonio, es decir, el tedio. A lo que más temo es al aburrimiento. Y escribo en contra del aburrimiento.
mi poesía creo que hay una sola voz y una sola cara, pero esa sola cara está cubierta de máscaras que intercambio, aunque ahora ya con la edad que tengo me he quedado con una máscara definitiva. Julio. No, Diego. tampoco. Te mima. ¿Qué soy yo, Hernán? ¿No me reconoces? Mira, te voy a llevar a ver mi reportaje a ver si te acuerdas un poquito de mí. ¿Vamos? ¿Por qué no habrían de estar locos los viejos?, se pregunta William Butler Yeats en uno de sus últimos poemas. La pregunta se enlaza con el viaje a Bizancio escrito años antes, donde el irlandés había afirmado que ese, Bizancio, no es país para viejos. Si este poema describe un paraíso cuyas almas padecieron en vida los achaques de la edad, el primero otorga a los ancianos el consuelo y hasta la recompensa de la locura, como si esta, la locura, fuese más una decisión que una deriva, un alivio que una lástima. Hartos ya de la discriminación, la condescendencia y la lógica sociales, algunos viejos ven en la sinrazón un paraíso íntimo al alcance de los años. Yeats aplaude la fábula senil de la memoria y sepulta los mitos del más allá extendidos por el mundo como una plaga de la inteligencia. ¿Qué llevó al premio Nobel a matizar su percepción de la vejez? Tras ser intervenido quirúrgicamente a los 69 años, emprendió una nueva etapa poética que concluiría con su muerte a los 73 y cuyas claves reveló en una carta. Encuentro que mi debilidad actual se ha agravado con esa extraña y segunda pubertad que me dio la operación. Si continúo escribiendo poesía, no habrá de parecerse en nada a lo que he hecho. Por ello no deja de sorprender que el último Yeats, en vez de alabar la salud recuperada del cuerpo o la juventud eterna del espíritu, como en el viaje a Bizancio, haya escrito los siguientes versos. Nada saben los jóvenes de esto que viejos perspicaces saben bien. Y al saber lo que dicen todos los viejos libros y que nada mejor puede tenerse, saben entonces por qué un viejo debería estar loco. A propósito de nuestro autor, T.S. Eliot señala que los sentimientos interesantes de la vejez no son simplemente diferentes, son sentimientos que integran los de la juventud. De ahí que Yeats cante a la senilidad con la delicada malicia de su madurez, pero asimismo con la inocencia y el vigor de su primera época. Si los viejos son más sabios, de acuerdo con el sentir popular, es porque saben que la cordura es una enfermedad que puede curarse con los años. ¿Por qué no habrían de estar locos los viejos? No es, entonces, una pregunta retórica, sino una respuesta airada. A ver, abre grande, 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 grande. Rico, ¿verdad? Mira, hasta hiciste carita de que te gustó. Si quieres ver carita, fíjate en nuestro texto gestual. Bueno, pero ¿me vas a dar un poquito? No, no. Ándale, dame un poquito. No. Tota se ríe. Óiganlo, como siempre, como si ahora fuera como antes. Tota, loca de amor por Tavo. Tota suplicándole a Tavo. Hace como que le suplica. Tota arrodillada ante Tavo. Se arrodilla. Tota llorando porque Tavo tiene otra mujer. Llora. Pausa. Viejita, vuelve en ti, materia. Claro que no quiero que Tavo se muera. Ay, sí se muere. Tota se queda sola, se aburre, pero Tavo no quiere morirse. ¿No es cierto, Tavo? ¿No es cierto que tú no quieres morirte? Lo coge por debajo de los hombros. Ven acá, déjame ayudarte. Con voz amorosa.
Vamos, tu tota no quiere que te mueras. Lo arrastra hasta sacarlo de la cama. Vamos, un esfuercito. Lo va parando. Ya está. Ahora, a jugar. Ya me volvió a ganar. Vas a tener que ayudar, Hernancito. Nada más déjame, voy a ver qué pasó con la entrevista de María Kodama y ahí vengo. ¡No huyas! ¡Poeta malagradecido! Ayer estaba yo leyendo sobre la amistad que conocía de Borges con Alfonso Reyes y de pronto pensé, alguna vez leí en algún texto y no recuerdo de quién, que Reyes es un escritor mucho más admirado que leído. En efecto, se lee poco a Reyes. Sí, sí. No es el caso de Borges. Borges es un escritor muy admirado y muy leído. Y asombra mucho porque además es un escritor muy complejo. ¿Por qué sigue siendo tan leído? Pero yo creo que, por ejemplo, lo que demostraría que Borges, y que él mismo decía, lo que él decía, ¿no? Que a él lo adoraban como una especie de tótem, de ídolo, pero que en realidad no lo leían. Y yo creo que la corroboración de eso sería justamente la confusión de ese poema Instantes, que es de Nadine Stair, atribuido a Borges. Que nadie en su sano juicio podría pensar que un texto de esa considería podría ser de Borges. Pero por eso, exactamente. Entonces eso significa que mucha gente cree eso, significa que no ha sido leído, porque si alguien ha leído un solo poema de Borges una vez en la vida y es sensible, se da cuenta que es imposible. ¿Usted cree entonces que Borges es insuficientemente leído, que podría ser más leído, que podría concitar más lectores? Yo lo que creo es que le han hecho, de algún modo, esa fama de escritor, la torre de marfil, imposible, lectura imposible, ¿no? Pero yo creo, por ejemplo, que hay otro error, me parece a mí, que es colocar textos en un colegio secundario cuando el nivel de lectura de los chicos, desgraciadamente, no es óptimo. Colocar textos como Las ruinas circulares, como El inmortal, que son textos espléndidos, pero que si uno no tiene una sensibilidad hacia la literatura, yo lo leía, por ejemplo, Las ruinas circulares, tendría 10 años, y 11, y para mí yo no entendí nada, pero era un mundo como de sueño, extraño, que me atrajo, me atrapó, y cuando empecé a entenderlo, más grande, que volví a leerlo, bueno, quedé fascinada y hasta el día de hoy es mi cuento favorito. Pero ahí hay una sensibilidad que le permite estar abierta a eso. Exactamente, aunque no entendí racionalmente la primera vez que lo leí, pero claro, si a un chico o una chica que no tiene idea, que tampoco tiene demasiada vocación por la literatura, que es lógico y es normal, le ponen textos así, claro que recula espantado, porque dice, ¿pero qué es esto? Jamás... Eso yo no entiendo nada. Entonces yo creo que en cambio, si en esos planes de lectura se buscaran otros textos de Borges, aparentemente menos complejos, pero que sí tienen una gran complejidad, pero que son más despojados en el estilo, y justamente esa es una de las bellezas, conseguir la profundidad con el despojo total, ¿no? Casi. Los chicos entrarían más. Por ejemplo, empezar a analizar con un chico un cuento como El cautivo, ¿no es cierto? Es un cuento breve, es un cuento que todo chico puede seguir la historia linealmente y después poco a poco ir dándole a través de la lectura de ese cuento las distintas, digamos, niveles que ese cuento tiene, hasta llegar al título que uno saca a través de toda ese análisis del propio texto que lo lleva a la conclusión de que en realidad los cautivos somos todos, ¿no? Quizás Borges sea, de todos los escritores de lengua española, cuando menos del siglo XX, el que mejor ha viajado a otras lenguas, el que mejor y más ha sido traducido y leído en otras lenguas. ¿Eso tiene que ver con que Borges es en alguna medida un escritor inglés? Bueno, yo no sé si es un escritor inglés porque en Inglaterra no lo consideran así, consideran que es un escritor sudamericano. Pero él está insertado en ese canon, él decidió insertarse en ese canon y dialogar con esa tradición. Claro, bueno, pero es muy lógico porque él aprendió
el inglés y el español a la vez. Y yo creo que la influencia de su abuela inglesa fue fundamental en su obra y en él como persona. Por ejemplo, si nosotros tomamos la obra de Borges y vemos la cantidad de citas bíblicas que tiene, la cantidad, incluso un cuento, el Evangelio según Marcos, de inspiración, digamos, obviamente bíblica o en el Nuevo Testamento, nos damos cuenta, y como él me decía, que en la época de él, para los católicos, estaba prohibida la lectura de la Biblia por el temor a la mala interpretación. En cambio, para los protestantes, para Inglaterra, para Estados Unidos, aún hoy en los hoteles, sabes muy bien, abrís la mesita de noche y está la Biblia. La lectura de la Biblia era obligatoria casi. Entonces, su abuela sabía versículos y versículos de la Biblia de memoria, que él retomaba. Y entonces yo creo que él se instala y la gran revolución, porque digamos, a España hay dos grandes revoluciones que llegan de América en lo que respecta a la literatura y al cambio dentro de la literatura española por influencia de esas dos fuerzas. Una a principios del siglo con Darío y el modernismo, la otra en la prosa a mitad del siglo XX con Borges, porque Borges tiene en la lengua castellana, va a introducir el despojo que tiene la lengua inglesa. Usted, como heredera de los derechos de la obra de Borges, como presidenta de la Fundación Internacional Jorge Luis Borges, tiene una tarea compleja, al mismo tiempo divulgar y proteger. Y esa tarea le ha acarreado no pocos problemas que se han visto reflejados en la prensa, etc. ¿Cómo se hace esa tarea? ¿Cómo se divulga y se protege al mismo tiempo? Bueno, divulgar es mucho más fácil, ¿no?, que proteger. Se divulga a través de organización de lecturas, de difundirla en los colegios, renovar las ediciones, hacerlas cada vez mejores, más cuidadas, desde otros puntos de vista. En fin, todo eso es la tarea de divulgación de una obra, ¿no? ¿Y proteger? Y protegerla es más compleja, pero uno, porque ya entra en otro terreno, entra en un terreno en el que uno siente que la humanidad es como que no entiende nada, y eso es muy triste. Es como que hay una gran confusión mental, es como que la gente piensa que libertad es libertinaje, que intertextualidad es apropiación de un texto tal cual es y yo agrego no importa qué, o lo firmo con mi nombre. Entonces uno se va dando cuenta de todo eso y de cómo la ignorancia hace que una parte del periodismo se pliegue y confunda a la gente, ¿no? Y ahora uno tiene que tener la idea clara y tratar de ir poniendo los límites y las aclaraciones en la medida en que uno sabe que está con una persona correcta que va a poner la aclaración que uno quiere, ¿no es cierto? Y la gente no entiende lo que es muchas veces eso, pero bueno, la historia es así. Si Pierre Menard decidiera escribir la obra de Borges ahora, ¿usted la defendería de él? De Pierre Menard. Si Pierre Menard creara a partir de Pierre Menard otra historia con la obra de Borges, como Borges hace con Pierre Menard, la aceptaría, si no, no. Bueno, pues aquí están las piezas, ¿eh? ¿Qué tal? Esas no son las piezas que quiero, Hernancito. ¿Entonces? Quiero ir a ver a Abraham Cruz Villegas con su pieza final. Bueno, pero primero podemos ir armando ¡No! aquí el rompecabezas para que... ¡No! ¡Espérate! Creo que nada más necesito un elemento más para generar algo de inestabilidad y voy a tratar de concluir tal vez un elemento más delgado. Creo que el texto de Buzzati menciona una lámpara, entonces le vamos a poner una lamparita.
Algo que me gusta es que los objetos un poco pierden su carga significativa y se vuelven objetos útiles, como herramientas. Entonces aquí la obsidiana, que tenía toda esa carga cultural de lo que haya sido la piedra del sacrificio, etc., aquí se vuelve un contrapeso, punto, ¿no? A ver cómo reacciona. Como se pueden dar cuenta, mucho de mi trabajo es más como de un niño que juega, ¿no? No hay mucho de teoría o de rollo, sino más como acción. Pues una acción que puede también significar cosas, ¿no? A ver si la armo. Y yo creo que ya para concluir, le vamos a agregar un poco de peso aquí, pero más bien simbólico para que no se vaya a caer. Y es como el peso del constructor, el peso de la mano de obra barata de México. Bueno, pues ya, verán la obra terminada. Lucy, tengo mal día. Es el tiempo. Si no lloviese, podríamos salir un poco. ¿Será difícil conseguir taxi? Sí, más difícil imposible. Y puede haber calles inundadas. Sería una locura salir en un día como el de hoy. Es que, encerrada, me viene más el recuerdo. Soy Francisco Sabín, soy director de orquesta y maestro del conservatorio. Cuando yo estaba estudiando dirección de orquesta en Praga, donde había una librería soviética que tenía traducciones de literatura rusa al español, y una persona que trabajaba allí me mostró en un momento que estaba yo, por tantas visitas que hacía yo ahí, me muestra el libro de la Guerra y la Paz. Lee esto, me dijo. La época en que se desarrolla la Guerra y la Paz es de por sí ya muy interesante. Y ahora, curiosamente, en 2012, son 200 años que se conmemoraría el ataque, el avance de Napoleón sobre Rusia. Centralmente, hay un personaje cuya personalidad quizá pudiera uno encontrar o trozos de su personalidad, rasgos, en muchas personas. Es Pierre Besukhov, un aristócrata que como tal ve al principio de la novela, ve a su alrededor como si fuera un espectador. Observando todo esto, sufre sus primeras grandes transformaciones. Nunca había estado dentro de algo que lo estrujara y llegara tan profundamente como esto. Verla caer hombres muertos a su alrededor, el estruendo de la batalla, la fiereza de la batalla, los rostros. Esto no lo había visto. En un momento determinado, él llega verdaderamente a querer tomar venganza de lo que está pasando, de todo lo que ha visto, de toda la destrucción que ha visto, de toda la muerte. Inclusive quiere matar a Napoleón en un momento, que queda prisionero. Y en este momento se encuentra con un campesino que le principia a decir, yo estoy diciendo muy libremente, principia a decir sobre las verdades de la vida. Aquello que es muy sencillo, aquello que está al alcance de nosotros, aquello que son las experiencias que pasamos día a día. Se encuentra nuevamente a la chica que conoció de joven. Finalmente se casa con ella.
y forman un hogar, ¿no? Al final de todo esto, en lugar de volverse a referir a ideales universales, a ideas filosóficas, él pregunta simplemente cómo están los niños. Él vuelve a esto, vuelve a algo sencillo, al hogar, y deja de tener ya estos sueños de que sobrepasaba a su propio ser, ¿no? Por el hecho de que además necesitaba entrar a una batalla para entenderlo, ¿no? Está al alcance de su mano. Encuentro en los personajes una gran veracidad y adentrarse en uno mismo. Me deja una enorme impresión en cuanto no solamente a lo que es, a lo que fue realismo, digamos, sino una gran impresión poética me deja a mí. Entonces sería para mí un realismo poético. Joserra, te veo muy mejorado, ¿eh? Me siento maravilloso. La verdad es que ¡Wow! ya soy otro. Pero totalmente, ¿por qué? La verdad es que lo que me curó de la vejez fue leer La muerte de Montaigne de Jorge Edwards, que es el libro de un autor ya mayor, Jorge Edwards, tiene casi 80 años cuando escribe La muerte de Montaigne, sobre un autor que siente que es muy viejo a los 55 años. Montaigne es invitado por Enrique IV a formar parte de la corte y le dice que no y se retira a su torre a morir. Entonces, la novela, en lugar de ser una de estas cosas aburridísimas que tratan de novelar la historia, es un ensayo histórico donde hay un diálogo real con Montaigne. Y entonces el yo ensayístico de Montaigne revive de alguna manera, reencarna en la voz de Jorge Edwards, que se toma extraordinarias libertades. Dice, no sé dónde leí esto, pero lo leí en algún lado. Me imagino que pasó esto. Entonces hay un poquito de sexo senil, hay un poquito de incluso senilidad juguetona y una recuperación histórica muy afortunada. Enrique III, Enrique IV, Montaigne, su amistad cantada en su ensayo sobre la amistad y su albacea literaria, que es quien retoma los ensayos de Montaigne y en 1595 hace la versión definitiva. Todo muy rico, muy libre y en la estructura circular que de alguna manera recupera la arquitectura de la torre. Yo, mira, curándome en salud, traigo La historia del buen viejo y la bella muchacha de Ítalo Svevo, que en lo particular es un escritor que justamente resume todas las bondades, virtudes, gracias y defectos de la vejez. Es un escritor que fue descubierto muy tardíamente por un escritor como James Joyce y que publica esta joya después de una novela emblemática para estos asuntos como Senilidad, ¿no? Y como La conciencia de seno, justamente. Pero en este relato, publicado póstumamente en el 28, Ítalo Svevo cuenta la desgarradora historia de cómo el amor entre los viejos se vuelve una mera pedagogía, cómo la imposibilidad de acceder al cuerpo del otro, cómo la insatisfacción y el incumplimiento del deseo nos lleva a un apetito moral igualmente vergonzante y, por supuesto, que contrae la propia fatalidad, que lleva a este viejo rabo verde, después transformado en un renovado moralista, en un tratado, un escritor sobre el tratado del fracaso amoroso y del fracaso vital. Bueno, Hernán, pero le tienes que cortar ya. Bueno, está bien, pero ¿por qué? ¿A dónde vamos? Mira, antes de que empiece mi telenovela, yo quiero ver la pieza final con Abraham Cruz Villegas. ¿Te sientes bien? ¿Desde cuándo ves telenovelas? Algo se me quedó del viejito. Bueno, pues ya les presento aquí la obra terminada relacionada con el texto L'Entrumpelum de Dino Buzzati y espero que la disfruten.
Lo encontré y no sé para qué, pero lo encontré. Ya les puedo decir. ¿Qué les digo? ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? ¿A qué vamos? Así. ¿Qué es el final? Y yo creo que sí. Que ya es el final.